El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a platicar pues de una institución importantísima, es el órgano rector de las instituciones de asistencia privada en el Distrito Federal, unas 400 y poquito más instituciones de asistencia privada registradas formalmente en la capital de la República Mexicana que obedecen la ley de instituciones de asistencia privada, la única en la materia, solo la tienen 15 estados en la República Mexicana y pues de lo que se trata es de que todas estén en el camino de la legalidad para que podamos lograr que haya justicia y equidad en el reparto de bienes en México para estas instituciones que se anuncian como de beneficio social y no lucrativas. Las IAP son la figura jurídica que garantiza a los donantes seguridad, estabilidad, buena aplicación de los recursos y un desarrollo integral, porque ellas se fijan no solamente en el número de beneficiarios para poder entonces convencer con base en estadísticas a los donantes y pagar sueldos a sus empleados, sino que se fijan sobre todo en el impacto social, que quiere decir la transformación real y el abrir un porvenir para cada mamá, cada papá, cada jefe de familia, cada grupo social, cada comunidad a la que asisten. Está con nosotros Consuelo Castro Salinas, ella es secretaria ejecutiva de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. ¿Cómo estás, Consuelo? Muchas gracias por esta invitación, Tere. A nombre de nuestro presidente, Carlos Leonardo Madrid Varela, pues agradecer el espacio. Muchas gracias por estar aquí. Platícanos en tema de asuntos legales y fiscales, la Junta de Asistencia Privada, de qué manera en lo cotidiano ayuda a las instituciones de asistencia privada que no podrían pagar por tener un abogado de planta, ¿no? Algunas ni siquiera pueden tener un contador de planta, entonces la Junta de Asistencia Privada como órgano rector que no solamente supervisa, sino que apoya. ¿De qué manera lo hace? Claro, muchísimas gracias y bueno, de acuerdo a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, durante estos 115 años que viene cumpliendo la Junta, hemos apoyado a las instituciones a cumplir con la legalidad y con ello dar confianza a los donantes, a los beneficiarios, al público en general. Y en ese sentido, pues sí vienen consignadas ciertas obligaciones dentro de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada y su reglamento que nos aseguran este tipo de cuestiones. Bueno, la primera que podría mencionar es desde su constitución, Tere, porque en realidad hay instituciones hay organizaciones, personas que están interesadas en este campo y andan dando vueltas por un lado y por el otro, y en ese sentido, desde la Constitución se les brinda asesoría jurídica a las instituciones. Si desean modificar sus estatutos, también tienen nuestra asesoría. Antes de la modificación, para el acta constitutiva donde se definen los estatutos, ¿ustedes participan para que estos sean acordes con las expectativas de las leyes a nivel nacional? Exactamente. Incluso para la captación de recursos internacionales, perdón. Sí, así es. Por una parte, la parte interna, quiénes son los fundadores, cuál es el patronato que va a administrar los recursos y la administración en general de la Junta, y también, desde luego, que esos estatutos cumplan algo que es muy importante para las organizaciones, con las disposiciones que Hacienda nos marca para que estas organizaciones puedan solicitar la autorización para recibir donativos deducibles. Entonces, no todas las IAP son donatarias autorizadas, a menos que cuenten con todos los requisitos y unos estatutos claros, que son los que convienen de acuerdo con la ley de la Secretaría de Hacienda, digamos. Exactamente. En esos requisitos se establece que no se reparten utilidades entre los patronos o los asociados o los fundadores. Eso es algo importante para determinar que esta organización es con los fines asistenciales y sin ánimo de lucro. Por otra parte, también se determina que en caso de disolución de la institución, los recursos van a transferirse
a otra institución de asistencia privada con fines asistenciales y desde luego en el caso de Hacienda y que a su vez también tengan la autorización para dar recibos deducibles. Y es algo muy importante este tema del apoyo de la Junta, porque uno de los requerimientos que solicita Hacienda para ser donataria es que lleve un acreditamiento de labores de una entidad pública. Y esa entidad pública en este caso es la propia Junta de Asistencia Privada. El oficio que emite les va a servir de respaldo para las organizaciones en este trámite que es indispensable para la sustentabilidad. En ese sentido, si una organización puede andar dando vueltas por muchísimas entidades, tocando puertas de ver quién les va a dar ese acreditamiento de labores, y en este caso no tienen este problema, la propia Junta les emite este oficio. Y en el caso de las asociaciones civiles son las que dices que están peregrinando de instancia en instancia gubernamental para ver quién las acredita. Así es. Normalmente, ¿quién las acredita? Normalmente dependiendo del objeto social. En el caso asistencial puede ser el DIF, la Secretaría de Salud, y bueno, hay otros acreditamientos de labores que no tienen que ver con la parte asistencial. En el caso de ecología, la Semarnat, en fin. O educación, la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública. Muy bien. Ahora dime, ¿cuál es la diferencia entre un asociado, un patrono y un fundador cuando se trata de IAPs? Bueno, el fundador es quien realmente inicia la institución, determina el objeto social y en muchos de los casos, que ojalá así fuera en todos, aporta el patrimonio para que se lleve a cabo la obra. Y el fundador determina quién va a ser el patrono, es decir, el patrono que quién va a administrar esa organización. Puede coincidir que los fundadores sean los mismos patronos que van a administrar la organización. Ahora, en cuanto te refieres de los asociados y fundadores, en realidad hay dos tipos de organizaciones o de instituciones de asistencia privada: las fundaciones, ¿sí?, y las asociaciones. Las fundaciones, de inicio, el fundador ya determina cuáles son los bienes muebles e inmuebles con los que se va a sostener la organización. Y en el caso de una asociación, que es institución de asistencia privada, los asociados se nombran, pero van a dar aportaciones periódicas para el sostenimiento. En México no se entiende todavía mucho esos conceptos, ¿no? Como que fundación y asociación se usan de manera indistinta, todavía no hay una aplicación estricta de estos dos términos con sus diferencias. Así es, exactamente. Y como no hay una restricción tampoco de cómo se puede uno denominar, cuál va a ser la razón social que uno inscribe en la Secretaría de Economía actualmente, pues realmente lo que importa en este caso es el fin asistencial, la voluntad de las personas, que además, déjame decirte que las 400 organizaciones y un poquito más que tú mencionas, todos los días están en su obra asistencial, pero son pocas. Y lo que queremos es que haya más organizaciones, porque si uno toma en cuenta que son 400 organizaciones, ¿qué población tenemos, Tere, en el Distrito Federal? ¿10 millones? No, bueno, ya si lo juntas con la zona conurbada, y junto con la zona estamos hablando de 27 millones de mexicanos. 27 millones. 400 organizaciones no son pocas para realmente llevar a cabo estos fines asistenciales. Claro, pero estamos hablando de unas 1.500 por lo menos asociaciones civiles, y es ahí donde a mí me interesa sobre todo la participación de la Junta de Asistencia Privada como un órgano que no solamente rige el altruismo en el DF en este caso, sino que además motiva y anima y explica muy bien a las asociaciones civiles por qué es necesario y conveniente que se conviertan en IAPs, porque existe un trámite jurídico para ello. Antes de que nos platiques de cuál es el trámite jurídico, dinos ¿cuánto debe ser, según la Ley de Instituciones de Asistencia Privada en el DF, el monto inicial con el que se puede dar de alta una IAP?
Sí, se exige un patrimonio inicial que no va a la Junta, sino es para asegurar que se va a realizar la obra, y en el caso de una asociación son 50,000 pesos y en el caso de una fundación 100,000 pesos. Es una cuestión simbólica, porque si uno empezara un negocio o una asociación, tiene que prever, es una manera de prever que vas a contar los recursos con los recursos suficientes para llevar a cabo tu obra. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer el hincapié, ¿no? Y además no tiene que ser aportado por una sola persona, sino puede ser por varias personas. ¿Algún otro requisito, como ya estar funcionando durante 3 años, por ejemplo, previo a dar de alta la fundación? No, ¿Se puede dar de alta de inmediato sin ninguna experiencia previa? Se puede dar de alta. ¿Por qué? Porque además también justamente mencionabas cuáles son las áreas de la Junta de Asistencia Privada. Entonces, tenemos la dirección jurídica que guía esta parte legal de cómo deben de ser los estatutos, que estén acordes con lo que solicita Hacienda y posiblemente también otras entidades, y la parte corporativa que esté muy bien delineada, pero también tenemos otras áreas como es la dirección de análisis y supervisión, que puede platicar con las instituciones de cuál es el modelo de asistencia que pretenden seguir, orientarlos desde cómo se hace un presupuesto, de revisar su presupuesto, de revisar su proyecto. Entonces, en ese sentido, ese es un apoyo muy importante que da la Junta. Por eso no importa que no hayan tenido experiencia previa, porque la Junta les va a acompañar en todo el proceso. Exactamente. Como los simuladores de negocios que van acompañando hasta que tu empresa sea exitosa. En este caso, la Junta de Asistencia Privada va acompañando desde el inicio hasta que la institución se consolide. Y a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Y a lo largo de la... Vamos a un corte y nos platicas cómo podría la Junta o de qué manera está participando la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal para que las miles de asociaciones civiles que se van por la libre, ¿no? Por la carretera libre, digo, se incorporen a esta única ley en la materia, que es la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, donde no solamente importa cuánto gastas para pagar impuestos, sino en qué gastas sobre todo y de dónde proceden tus donativos. Gracias. Vamos a un corte y volvemos.
Continuamos, atención asociaciones civiles, que hay una noticia para ustedes. No todas saben lo que significa formar parte de la Junta de Asistencia Privada como institución inscrita a ella. No todo el mundo ha disfrutado lo que es estar cobijado y seguro bajo una ley segura que nos garantiza estabilidad y permanencia, que nos garantiza la asesoría, el acompañamiento, la consejería, la consultoría del personal de la Junta de Asistencia Privada en materia legal, fiscal, contable. Que esto es un alivio, ¿no? Saber que estás haciendo las cosas bien, que no te van a estar cobrando multas, que no vas a ser perseguido por la ley, que ni siquiera vas a correr el riesgo de recibir un donativo de una persona que esté pues trayendo dinero de recursos ilícitos, ¿no? De fuentes ilícitas. Entonces, bueno, es un alivio, sería P, porque tienes como un marco legal y un personal capacitado que te va a acompañar. Aparte de tener manuales operativos muy bien hechecitos, procedimientos muy claros, etcétera. Por favor, platícanos cuáles son los beneficios fiscales, para ir al grano, ¿no? Que se otorga a las IAPs, beneficios a los donantes, ¿por qué conviene ser IAP en lugar de AC? ¿Y cuál es el trámite, el procedimiento para transformar una AC en una IAP? Tere, me ha encantado la forma en que has resumido todas las ventajas de ser una institución de asistencia privada, en la cual la ley y el personal de la Junta de Asistencia Privada acompañan en este quehacer asistencial. Por una parte, te quisiera decir que para transformarte en institución de asistencia privada siendo asociación civil es muy sencillo y desde luego otra vez la dirección jurídica acompaña este proceso. Por otra parte, también comentar ¿cuál es el trámite? Que es simplemente acudir con la Junta de Asistencia Privada y se hace la transformación de asociación civil en institución de asistencia privada. Habrá algún cambio que hacer, como el que mencionaba, de que hay que transformar, que hay que establecer que los recursos se transmitirán en caso de disolución a otra institución de asistencia privada, brindando, como tú dices, de esa manera una transparencia y una permanencia en el sector de los recursos asignados a la asistencia. Y en ese sentido también comentarte que además otra de las ventajas que tiene el ser institución de asistencia privada es que hay ciertos rubros en donde se acompañan, hacen alianzas. Una de las cosas más importantes ahora es no hacer las cosas solo, sino acompañado. Y esta creación de las redes, esta creación de los rubros asistenciales en donde permiten el diálogo entre las diferentes organizaciones para platicar cómo obtienen recursos, cómo hacen mejor sus obras, también es una gran ventaja. Y el tema que trataste sobre los beneficios fiscales también es importante porque el gobierno del Distrito Federal, en reconocimiento a la labor de estas instituciones, les brinda también beneficios o incentivos fiscales. ¿Cuáles? Predial, agua, impuesto sobre nómina. Bueno, agua no es impuesto, pero sí digamos, en los derechos del servicio. ¿No se paga el agua? ¿No se paga el predial? No se paga el predial, el agua, el impuesto sobre nómina, impuestos sobre rifas y sorteos, entre otros, pero de adquisición de bienes inmuebles también, por si nos donan un inmueble para poder realizar nuestra obra. Estos impuestos son importantes en el quehacer de las instituciones y para ello, entonces, la Junta de Asistencia Privada, de acuerdo a los lineamientos establecidos, da una constancia de reducciones que a su vez se aplica en la tesorería. Y algo maravilloso y que es también muy importante señalar es cómo la Junta, junto con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, han buscado la simplificación administrativa en este sentido y hay un programa piloto para que ahora la Junta, las instituciones de asistencia privada del Distrito Federal puedan realizar estos trámites vía electrónica. Entonces, esta simplificación administrativa llega
primero a las instituciones de asistencia privada del Distrito Federal. Es algo que la Junta ha logrado. Excelente, porque en otros tiempos era el representante legal, que normalmente es un voluntario, miembro del patronato, el que está peregrinando de oficina en oficina del gobierno del Distrito Federal para obtener estos beneficios de no pagar agua, luz, impuestos sobre nómina, impuestos sobre adquisición de inmuebles, ¿no? Sí, y ahora ya todo se hace vía electrónica. Se va a empezar, se va a empezar a hacer vía electrónica, y eso también es algo digno de reconocer, porque hay otra cuestión en la Junta de Asistencia Privada que ha promovido, y es que se regularicen los adeudos de estas instituciones de asistencia privada. Entonces, los últimos 4 años pueden, si tienen en un momento dado adeudos de predial, de impuestos sobre nómina, etcétera. ¿Por no haber tramitado el subsidio o por qué? En su oportunidad, por algunas razones, no pudieron hacer el acreditamiento de su constancia para aplicar las reducciones de impuestos y tienen adeudos. Entonces, esto se puede lograr a través de este nuevo código financiero y su disposición, su transitoria, en la que las organizaciones, si tuvieran adeudos, pueden aplicar para la reducción de impuestos de adeudos de ejercicios anteriores. Antes no se podía, ahora es así. Esa es otra ventaja de ser institución de asistencia privada. Ahora, por todo lo que tú nos explicas, veo que es preciso tener un contador en las oficinas, en cada institución de asistencia privada, un contador de planta, ¿esto es verdad? Bueno, ya sea que contraten un contador de planta o ya sea que tengan servicios externos o que tengan, muchos de ellos tienen despachos que pro bono les ofrecen los servicios, indiscutiblemente las instituciones de asistencia privada tienen que tener los servicios de un contador. Evidentemente la Junta los asesora, pero esto es una cuestión indispensable para cualquier tipo de organización, indispensable. Y que hay que preverlo en el presupuesto con el que vamos a funcionar. Hay que preverlo en el presupuesto. Y bueno, como institución de asistencia privada, y si es donataria autorizada, pues evidentemente tienes muchas posibilidades de tener ingresos, y de ahí también otro tipo de incentivos fiscales. Para los donantes, ¿qué incentivos fiscales hay? Para los donantes, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, es que lo que me estoy refiriendo, tienen la posibilidad de deducir hasta el 7% de sus ingresos. Esto también para cuando hacen donativos a asociaciones civiles, ¿cierto? También, eso es en general, ya sea para personas físicas, en el caso de personas físicas o en el caso de personas morales, pueden deducir hasta el 7% de sus ingresos. Y bueno, también hay otros incentivos muy interesantes en el tema federal. Por ejemplo, algo que no se sabe tanto es que las empresas que están dedicadas a los medicamentos o a los alimentos tienen que ofrecer en donación este tipo de bienes antes de destruirlos. Entonces, si uno entra al portal del SAT, uno va a encontrar también que todas las empresas que están ofreciendo en donación este tipo de bienes, y es una maravilla para que puedan en un momento dado repartir a los beneficiarios este tipo de bienes. ¿Esto es para ACES e IAPES o solo IAPES? Eso es para ACES y para IAPES. Bueno, ahora, ¿cuáles son las ACES que no vale la pena que se conviertan en IAPES y cuáles sí tendrían que estar sujetas a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada? Como su nombre lo indica, esta es una ley de instituciones de asistencia privada. Entonces, se invita a aquellas asociaciones civiles o a las nuevas que se van a dedicar a fines asistenciales, que adopten esta figura de instituciones de asistencia privada, sobre todo por todos los beneficios que acabamos de mencionar. Ahora, desde luego que hay
fines que no son asistenciales necesariamente, como son los de investigación científica y tecnológica, cultura, medio ambiente, en fin, hay cierto tipo de organizaciones que no necesariamente sería apropiado que fueran instituciones de asistencia privada, pero una vez más, el ser una institución de asistencia privada garantiza, da confianza al público en general, y a mí me gustaría que pudieran conocer nuestra página electrónica, que es hub.org.mx, y vean no solamente las cuestiones de beneficios fiscales que pueden acceder, sino también de capacitación y de visibilidad a la que se les da a las instituciones de asistencia privada. Muy bien, después de un corte nos platicas qué tipo de donativos pueden recibir las instituciones no lucrativas y cómo reportan a la Junta de Asistencia Privada esta obtención de donativos, o bien incluso si tienen que pedir permiso para recibir donativos en cada caso particular. Ok, muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos en Anunciación TV, y otra ventaja de Serie AP es que los donativos que recibes están garantizados como que vienen de una fuente limpia. Esto también es muy lindo. Platícanos el procedimiento que debe llevar a cabo una IAP cuando alguien le avisa: te quiero dar tantos millones de pesos en donativo, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta. Y como habíamos mencionado antes, la Junta de Asistencia Privada siempre está detrás de que una organización, de una institución, esté cumpliendo con disposiciones que garantizan la buena utilización de los recursos. Y en ese sentido, los donativos, ya sean chiquitos o grandes, bueno, en primer lugar,
desde el presupuesto de qué piensas, cómo piensas presupuestar tu obra, ahí está atrás la Junta. Y también, una vez que se aplican los recursos, el informe que dan las instituciones a la Junta también da certeza a los donantes, beneficiarios, voluntarios, al público en general. Y hay lo que se le llaman donativos onerosos o condicionados. Onerosos o que conllevan cierto tipo de condiciones que deben de ser aprobados por un órgano que no había mencionado antes, que es el Consejo Directivo de la Junta. Y el Consejo Directivo es un órgano muy bonito porque está integrado tanto por particulares, por privados, por representantes de las propias instituciones y por funcionarios del gobierno de distintas secretarías y desde luego el presidente de la Junta. Y entonces se suben a las sesiones que mensualmente lleva el Consejo Directivo para que se aprueben determinado tipo de solicitudes de donativos. Entonces, en ese sentido, otra vez más, otro mecanismo en el que a través de un órgano colegiado, en donde está representado el gobierno y también el sector privado, están revisando concienzudamente ciertas decisiones con relación a las instituciones. En este caso, por ejemplo, un donativo de un bien inmueble. Y por qué no también la enajenación de un inmueble que ya tiene la institución de asistencia privada y requiere a lo mejor liquidez y necesita venderlo, enajenarlo para tener más recursos o para moverse del lugar y realizar mejor su obra. Entonces, la Junta de Asistencia Privada, a través de su Consejo Directivo, muy concienzudamente va a estar revisando este tipo de operaciones. Y antes de llegar al Consejo Directivo pasa por la Dirección Jurídica. ¿Qué personal tienen en la Dirección Jurídica de la JAP? Sí, de la Dirección Jurídica, y quisiera también añadir que también otras direcciones, porque está la Dirección de Análisis y Supervisión, de la mano, algunos ven una cosa y otros ven otras cosas. ¿Qué hace cada uno? Cuéntanos. Bueno, pues por ejemplo, la Dirección de Análisis y Supervisión lleva a cabo visitas, dictamina, observa, da mucho seguimiento sobre la operación. Y bueno, desde luego la Dirección Jurídica, que tiene dos áreas principalmente, una que ve la parte corporativa de lo que habíamos mencionado, cómo se constituye una organización, cómo son sus contratos de arrendamiento, cómo son sus contratos de adquisición o de venta de inmuebles, etcétera. Y otra ¿O de cuotas de recuperación también, o de venta de productos y servicios para su sostenimiento? También, y también, por otra parte, está otra área que tiene que ver con los juicios. La Junta también participa en juicios, representando muchas veces los intereses del sector y, por ejemplo, si hay una persona que lega un bien para la asistencia, pero no nombra necesariamente a qué institución se le está legando determinado bien, entonces la Junta interviene como parte de ese juicio sucesorio en representación de la asistencia. Entonces, digamos que una vez más, en esta entrevista se están saliendo a la luz muchas de las cuestiones que interesan a todos nosotros para saber que el objeto social se está cumpliendo y se está cumpliendo bien y se está dando un uso adecuado a los recursos que se tienen. Y salvaguardar la solidez financiera y jurídica de las instituciones, ¿no? Así es. Yo pienso que tan es así que a mí algo que me ha gustado mucho de estar en la Junta es saber que hay organizaciones centenarias, hay instituciones de asistencia privada centenarias, ¿no? Digamos, hay algunas instituciones como el Hospital de Jesús
que tiene 500 años. Sí, lo fundó Hernán Cortés, imagínate. Así es, Qué y así increíble, muchas ¿no? otras. Claro, y esto es gracias a un órgano rector que va cuidando el marco en el que se desenvuelve la asistencia privada. Por ejemplo, para comprar una casa, ¿ustedes revisan el contrato que propone el vendedor a la IAP que pretende comprar la casa? Así es, así es, desde precisamente que toda la documentación esté bien, el contrato, el registro público de la propiedad, y se somete, en muchos casos, a la decisión del órgano colegiado a partir de toda esta información que tú mencionas. Claro, el filtro primero es la dirección jurídica, que va a revisar que el contrato esté bien, que el vendedor también, la gente que está vendiendo, ¿verdad? No sea una venta de un inmueble que pudiera provenir de fuentes ilícitas, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan en la Junta de Asistencia Privada del DF? En la Junta de Asistencia Privada tenemos un poco más de 100 personas atendiéndolas con todo el corazón y con todo nuestro talento, aproximadamente unas 100 personas. 100 personas para 400 instituciones de asistencia privada, un servicio casi personalizado, excelente. Así es un servicio personalizado. En el área jurídica, ¿cuántas personas tienes? En el área jurídica aproximadamente serán unas 10 personas. En otras áreas como la Dirección de Análisis y Supervisión, te doy unos números aproximados, pero más o menos unas 20. Pero tenemos otras áreas que también son muy interesantes, que es, por ejemplo, el CECAPIS, que es donde se brinda la capacitación. Y eso, además, tienes que tomar en cuenta que es otro inmueble que se ubica en Coyoacán, la matriz, y por decirte las oficinas principales están en Polanco, y es otro inmueble que también implica mantenimiento, administración, tenemos una biblioteca ahí. Claro, pero ese espacio es maravilloso porque reúne a las instituciones de asistencia privada, y si se trata de hablar de la ley de asistencia privada o de cuestiones contables o de elaboración de manuales, en fin, de procedimientos, etcétera, pues de una vez las reúnes a todas, ¿no? Y hay la oportunidad también de una asesoría personalizada. Próximamente vamos a tener nuestro informe en marzo 24 y esperemos que nos acompañen, ya sea presencialmente aquellas instituciones que son invitadas, que su presidente, su director, o a través también de medios electrónicos. Y comentar también que justo el CECAPIS ha servido para cursos sobre este tema legal y fiscal. Hace poco tuvimos la capacitación sobre este nuevo sistema que platicaba electrónico, mediante el cual van a poder hacer la aplicación de sus reducciones de impuestos. También tuvimos un evento el año pasado sobre el lavado de dinero, la regulación del lavado de dinero. Entonces estamos muy pendientes de que toda la información llegue oportunamente, ya sea por circulares, en nuestra página electrónica, que repito es hub.org.mx, por medios como el que tú nos acabas de facilitar el día de hoy, la organización anunciación.com.mx. En fin, estamos muy pendientes de que todas nuestras organizaciones cumplan con sus obligaciones legales y fiscales para brindar un servicio mejor. Muy bien. Ahora, finalmente, ¿la reforma 2013 afectó, en materia de Hacienda, afectó a las instituciones de asistencia privada? Bueno, ¿favorable o desfavorable? La primera es que la Junta de Asistencia Privada y otras organizaciones luchamos muchísimo para mantener el nivel de deducibilidad, para ampliar los objetos sociales que pueden ser autorizados, y para una cosa muy interesante, que es que estaban prohibidas las instituciones de asistencia privada y otras donatarias a realizar actividades para influenciar la legislación. Y entonces, en ese sentido, se quitó esa limitación. ¿Por qué es importante? Porque una manera de tener una mayor incidencia a estas organizaciones que están en el día al día atendiendo determinados campos asistenciales, pues claro que quieren decir, oye, pues esta política pública, esta ley
no funciona. O hace daño a la sociedad, o genera pobreza, y teniendo la información de primera mano, estaban atadas y no podían influir en la legislación. Entonces ese fue uno de los cambios más importantes. Sí se tiene que empezar a presentar, todavía no, pero ya muy pronto van a tener que empezar a presentar cuáles son esas actividades para influenciar en la legislación en la que están participando. Por ejemplo, en otros países las instituciones no lucrativas hacen lo que el gobierno no puede hacer, pero con un acuerdo nacional muy claro, muy definido. Aquí lo que faltan son escuelas. A ver, concursen todas las instituciones que se dedican a la educación para que sean las encargadas de estas escuelas y el gobierno da los recursos. Esto puede llegar a suceder algún día en México gracias a la participación cada vez más factible de parte de la sociedad civil. Bueno, lo que considero es que el gobierno siempre va a tener que cubrir todas las garantías que debe de tener un ser humano, ¿no? A los que tiene derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, etcétera. Pero somos un complemento muy importante y por eso se debe de incentivar y por eso también debemos de participar en políticas públicas y también debemos de participar en influir en la legislación para que la regulación de estas actividades se lleve de una mejor manera y nuestra participación es muy importante. Digo, ejemplos los hay, o sea, no hay otra Cruz Roja Mexicana, institución de asistencia privada en el país, ni pública ni privada, que haga la labor que hace la Cruz Roja y muchas otras. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí, por poner un ejemplo. O los Montepíos, que maravillosos. O los hospitales para evitar la ceguera, el Hospital de la Luz, el Conde de Valenciana, son organizaciones magníficas que están apoyando en lo que el gobierno no logra darse abasto. Así es, y como, digamos que como conclusión, la asistencia no para, la asistencia privada no descansa en el apoyo a la población, en este caso del Distrito Federal. Muy bien, pues te agradezco mucho, Consuelo, por haber estado con nosotros y felicidades por tu labor. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista de Anunciación TV, les presento el siguiente resumen informativo. Presentan informe actualizado sobre el proceso de la consulta a la tribu yaqui frente al acueducto Independencia.